¿Cómo están de este lado? Amén. A ver, cuando usted va a algún lado y le pregunta, ¿cómo está? No quiero que me hagas el cantito de los nenes del colegio, sino que, fíjense, a ver, vamos a ver de este lado. ¿Cómo están? Amén. Justamente, ¿no? Porque a veces decimos, ¿cómo están? Bien, amén. ¿Qué significa amén? Y que así sea que entonces, si no me dijo nada. ¿Se entiende, no? A veces este hábito de mandarle amén sin pensarlo, ¿no? O el bien, no somos niños, ¿no? Bien o mal, punto medio. Porque a veces también, ¿no? No estamos ni bien ni mal, estamos ahí. Pero qué bien que nos hace estar en la casa del Padre, qué bien que nos hace ser amados, ser ministrados, cantar esto que cantábamos recién, poder decirle al Señor, yo quiero enamorarme más de ti. ¡Wow! Yo no sé si lo pensaste, pero es muy fuerte lo que estamos diciendo, porque ese es el anhelo del corazón de Dios, que lo amemos a Él, tanto como Él nos ama a nosotros. ¡Qué tremendo! Qué bueno es pensar, qué bueno es reflexionar. Si de verdad queremos enamorarnos de Él. Porque enamorarnos de Él implica desear pasar tiempo con Él, pero también implica ser influenciados por Él. Porque cuando alguien pasa tiempo con otra persona, quiérase o no, es influenciado por esa persona. Y esto lo podés ver de diferentes formas. Muy positivamente, porque esa persona me inspira a crecer, me inspira a proyectarme. Esa persona me transmite paz, seguridad. O, ojo, esperen, apagamos los celulares. Yo puedo transmitirle paz. Yo puedo ser de bendición, yo puedo edificarla, yo puedo motivarla. O lo opuesto, tanto ella como yo podemos ser personas que desaniman, que bajonean, que conducen a malas decisiones y que caminan hacia la destrucción. Porque la influencia puede ser positiva o negativa. Y en base a ello es lo que puede llegar a pasar, a desarrollarse dentro del ámbito en el que nos movemos y en nuestro propio ser interior. De acuerdo a lo que estemos recibiendo, también nosotros estaremos dando. Yo no sé si te pusiste a pensar lo que significa esta palabra. Yo sí. Volvimos al bendito San Google, como digo yo, ¿no? Vayamos a San Google, al diccionario, buscar. Y la palabra influencia tiene, uno a veces dice, yo no sé si está bueno a veces buscar en el diccionario, ¿no? Porque te la resume influencia, influir. O sea, déjamela un poquito más clara, ¿no? Dame un cachito más. Entonces esto nos lleva a investigar un poquito más allá de esta mirada. Y cuando empezamos a buscar qué significa esta palabra, nos encontramos con que es autoridad de alguien sobre otro. No quiero que nadie me influya, no quiero que nadie tenga autoridad sobre mí, ¿no? Esa parte no nos gusta. Dice, autoridad de alguien sobre otro que puede obtener beneficio, favor, ventaja, o puede animar, desanimar en base a lo que esté ejerciendo, ¿no? Algunos sinónimos: poder, dominio, autoridad sobre alguien. Inconscientemente, muchas veces nosotros somos personas
de autoridad o que tenemos cierto poder, por así llamarlo, sobre otras personas, que lo que nosotros decimos es palabra santa. ¿No? Es un riesgo de ser pastora. Porque muchas veces dicen, la pastora lo dijo, ¿no? Y como que eso marca. Es un riesgo, ¿por qué? Porque la pastora también se puede equivocar en el camino, ¿no? Y de repente se mandó una de esas que pueden afectar. Pero ¿te pusiste a pensar que vos también podés provocar eso en el otro? ¿Pero te pusiste a pensar con quién te juntás y qué tipo de influencia esta persona está desarrollando sobre vos? Estamos finalizando el 2021, donde las redes sociales se han colmado de influencers. ¿O no? A ver, acá hay bastantes jóvenes, ¿no? Nos llenamos y nos comemos las redes sociales. No seamos tan malos y céntricos juveniles, los hermanos mayores, ¿no? Escuché a tal predicador, escuché a tal predicadora, escuché a este, leí esto, leí aquello, y de todos tomamos algo, pero no siempre todo lo que tomamos nos edifica y nos beneficia. Porque a veces, por escuchar de tanto ruido, de tantos lados, terminamos con una ensalada rusa que no tenemos ni siquiera identidad de nosotros mismos y somos vulnerables y expuestos a que un vientito nos haga caer. Por eso es bueno de vez en cuando pensar en lo que significa la influencia, el ser influenciados y qué estamos transmitiendo nosotros hacia los demás. Y de quién queremos nosotros recibir la influencia. Qué hincha que es la pastora con estas cosas, ¿no? Cada tanto se viene con alguna cosa de estas, pero ¿sabés qué? Son las que me llevan a reflexionar en mí misma. Y estaba pensando y meditaba y yo decía, yo quiero ser influenciada por la presencia de Dios. Yo quiero ser influenciada por Jesús. Porque recibo de todos lados. Y hay mucha información dando vuelta. Y me gusta, ¿no? Porque yo participo de un grupo de oración de pastores de la ciudad, interdenominacional. Y la verdad que yo de ellos he aprendido mucho y he crecido mucho. Y me gusta leer diferentes tipos de materiales, no solamente de la doctrina nazarena, sino que también leo Cuando el cielo invade la tierra de Bill Johnson. No me acuerdo ahora el título del nombre, que habla de sobrenatural. Estoy leyendo otro que se llama Cuando el Espíritu Santo desciende con poder. Pero también me gusta analizar y ver en qué me edifica, qué tan cierto es lo que está transmitiendo y ver en la palabra lo que la palabra dice acorde a ello. Porque muchas veces nos tragamos los tiburones y queremos matar al mosquito. Y caemos nosotros en esa misma metodología que el mundo nos muestra y terminamos no teniendo identidad de hijos de Dios, identidad de reino. Si vos me preguntás por qué te dije todo esto, le voy a preguntar al Espíritu Santo porque no lo había pensado. Pero seguramente Dios nos está hablando tanto a vos como a mí. Todo el tiempo desde que nacemos somos influenciados por nuestras madres, ya cuando nos llevan en el vientre. Ya vamos recibiendo de ellas, de nuestros padres. En nuestra infancia, aquellos que tenemos hermanos más grandes, recibimos de ellos. En los amigos del jardín, de la escuela, del secundario, los compañeros de trabajo. De todos recibimos algo. Pero muchas veces recibimos de tantos que nos olvidamos que nuestra mayor influencia tiene que ser Jesucristo.
que nuestra mayor influencia, nuestro mayor centro de consulta debe ser la palabra de Dios. La importancia de meditar en ella de día y de noche, le decía el Señor a Josué cuando debía introducir al pueblo hacia la tierra prometida. No te olvides, le dijo el Señor, de meditar en las palabras de este libro. Y luego más adelante el Señor dijo que su palabra fue inspirada por Dios para enseñarnos, para corregirnos, para animarnos y aún para traer convicción de pecado sobre nuestras vidas. Y cuando meditamos en la palabra y conocemos cómo se manejó Jesús en este mundo tan pecador e inmundo como a veces decimos, en el cual hagamos mea culpa porque también muchas veces nosotros formamos parte de esos. Cuando meditamos en la palabra y vemos el mover de Jesús aquí en la tierra, lo que Él transmitía y cómo Él se manejaba, no solamente en lo que decía, sino en lo que hacía, es cuando podemos empezar nosotros a ser edificados sanamente y podemos vivir sanamente y transmitir lo que Él es ahora en nosotros, a través de nosotros. Muchas veces estamos esperando que los demás se comporten de determinada manera y está bien, porque esperamos ciertos comportamientos de las personas y más cuando nos llamamos cristianos. Seamos pastores, seamos líderes, seamos un hermano nuevo en la congregación. Estamos esperando determinadas maneras de vivir, de conducirse, de transmitir. Pero no puedo solamente esperar del otro, sino que debo vivirlo yo también. Debo darlo. Debo transmitirlo, debo experimentarlo en mi propia vida. Porque si no, solamente estoy siendo como un címbalo que retiñe. Solo hago ruido. Hay un dicho, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces. O la nuez estaba podrida. ¿No te pasó alguna vez abrirla y parecía tan buena? Necesitamos recordar cómo era Jesús y volver a recordar que el Señor nos diseñó a cada uno de nosotros, no hizo acepción de personas. A vos y a mí nos pensó a su imagen y semejanza. Alguno podrá decir, ay, conmigo se pasó el Señor, qué bien que me hizo. Me pensó tan, ¿no? Algunos tienen el cuerpo como para decir, me hizo una Valeria Massa, ¿no? Estoy para tapa de revista. Y otros decimos, mandame a la página del medio y si es posible allá al final, donde ya nadie le da bolilla a la revista, ¿no? Porque no me hizo tan así. Pero a cada uno de nosotros nos pensó el Señor. A cada uno de nosotros nos diseñó el mismo Señor y depositó en nosotros su esencia, su naturaleza. Nos hizo a imagen y semejanza de Él. Depositó en nosotros su amor, su paz, su presencia. El pecado nos distorsionó, el pecado, el mundo nos influenció y nos separó de Él. Pero ahora que le conocemos y que volvemos a tener comunión con Él, dice la palabra que debemos andar como Él andaba. Y para esto necesitamos hacer algo importante. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. No sé en qué versión lo pusiste, pero lo voy a leer desde acá en la Reina Valera. No importa la versión de Jala, es indistinto. Pero te lo voy a leer, dice capítulo 2. Por lo tanto, si hay alguna
consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y fíjate el verso 5, que en realidad es el punto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya en ustedes mis hijos, porque no le está hablando a los inconversos, le está hablando a la iglesia en Filipos. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Pero ¿cómo puedo tener su sentir si no paso tiempo con Él y si no me lleno de Él, no me dejo influenciar por Él? Para ser influenciados por alguien necesitamos pasar tiempo. Algo que yo me di cuenta en mí misma es que como me había acostumbrado a leer tanto los devocionales, las lecturas devocionales, y ahí me traían el versículo, como que estaba restándole importancia al meditar en la palabra y dejar de meditar en la palabra, no en el devocional que alguien escribió. Es un peligro, porque estoy dejando de recibir de la misma fuente. Pastora, ¿cómo que a usted le pasa eso? Porque soy humana como ustedes. Ahora, ¿por qué se los digo? Porque el Espíritu Santo también me reta a mí, como seguramente lo hace con ustedes. Y me vuelve a recordar que cuando me salgo de la fuente puedo recibir mucho de todos lados, pero no estar haciendo lo que Él quiere que yo haga. Hechos capítulo 4, versículo 13. Ese creo que no lo tengo marcado. Esto habla acerca de los apóstoles. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían, fíjate, les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando nosotros vemos la conducta de alguien y sabemos con quién se junta, enseguida decimos, ¿no? Y fulano lo está influenciando. Y, mira, de tal palo, tal astilla. Ah, esa es muy común. Igualita a su madre. Y ni habla cuando le echamos la culpa al padre, que es más fácil, ¿no? Pero ¿qué le estoy transmitiendo yo a esa persona? Supongamos, salió igualita a la madre. ¿Y el padre qué le transmitió? Si salió tan hacia la madre es porque estuvo más presente tal vez, ¿no? Y compartió más.
la palabra resalta que estos hombres, Pedro y Juan, siendo personas comunes y corrientes, se caracterizaban marcando la diferencia como aquel que había pasado tiempo con Jesús. Y si yo pienso en qué es lo que hacía Jesús, Jesús se destacaba por ser una persona de amor. No esperaban a que vengan a amarlo. Él amaba. No esperaba a que vinieran y lo saludaran y lo abrazaran. Él iba a donde estaba esa necesidad y la transmitía. No esperaba que el necesitado constantemente venga y se arrastre pidiendo compasión o misericordia. Él iba y la tenía donde ellos estaban. Porque dice la palabra que Jesús recorría ciudades y aldeas y cuando veía a las multitudes sentía compasión de ellas como ovejas que estaban sin pastor. Tenía amor, tenía pasión, tenía disposición de servicio para con el prójimo. ¿Por qué? Porque él mismo decía, lo que recibí del Padre, eso es lo que estoy dando. ¿Y qué es el Padre? ¿Y qué da el Padre? El Padre da amor, el Padre da compasión, el Padre es misericordia y nos llena de misericordia cuando nos dejamos influenciar por su misma presencia. Dejemos de buscar que los grandes líderes simplemente sean ellos quienes nos tengan que influenciar y empecemos a buscar la presencia de Dios. Vayamos a la fuente de donde vamos a recibir lo que el Padre está esperando que como iglesia demos. El otro día escuché una prédica y dije, wow, gracias Señor, porque era justo lo que estaba orando y hablando hacía unos días. El pastor que predicaba, después si quiere puede buscar, creo que lo iban a subir en el Instagram del Consejo de Pastores, el pastor Zaraco. Él hablaba acerca de que a veces nos preocupamos mucho por conquistar, cuando en realidad necesitamos amar. Escuchar la historia de grandes conquistadores. Sí, vinieron y se apoderaron. Hicieron lo que quisieron. Pero el único que amó y se entregó y tuvo compasión y tuvo misericordia de vos y de mí, siendo pecadores, se llama Jesucristo. El único que realmente se la jugó por nosotros es Dios el Padre, que a pesar de nuestras indiferencias, que a pesar de nuestros fracasos y tropiezos, que a pesar sabiendo de que le volveríamos a negar con nuestras acciones, con nuestras actitudes, decidió seguir amándonos y enviar a su Hijo Jesucristo para darse por nosotros. Y nosotros lo que hacemos es querer criticar al que se equivocó, demandar del que no dio y ofendernos. Cuando nosotros, la iglesia del Señor, somos quienes deben mamar de Él, de su palabra, de su presencia, y habiendo recibido de Él, dar. No dice demandar, dice dar. Muchas veces estamos esperando más de lo que damos. Muchas veces demandamos más de lo que hacemos. Muchas veces exigimos al otro lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. ¿Y sabes qué? Me hago cargo de lo que digo. Me hago cargo de lo que digo. Porque también en esto el Señor muchas veces me ha llamado a mí la atención. Y ayer decidí hacer algo diferente a lo que suelo hacer. Y le dije a Matías, yo quiero honrar a los muchachos del sonido en un evento que no me correspondía, ¿no? Porque siempre estamos esperando que nos halaguen a nosotros por las cosas que hacemos bien. Y exigimos que aquel al que se le paga o se le pidió que lo haga como corresponde. Yo le dije a Mati, no sé,
cuando tengan un tiempo. Y fue loco, pero me acerqué a los muchachos, yo no sé qué esperaban. Uno de ellos dijo, ¿va a orar? Sí, también. Pero les dije gracias por lo que hicieron hoy. Yo sé que les pagan por lo que están haciendo, porque fueron contratados. Pero gracias por lo que hicieron. Gracias por el servicio que brindaron. Gracias porque seguramente habrán habido complicaciones, pero ustedes trataron de dar lo mejor. Y nosotros pudimos escuchar y pudimos recibir los informes y las alabanzas. No, obviamente no entré en todos esos detalles. Palabras más, palabras menos, pero les dije gracias. Porque lo malo todos lo resaltamos siempre y lo malo no edifica. Lo que le edifica al otro es cuando le digo gracias, Alberto, porque cuando nosotros no podíamos, vos nos cubriste y juntaste a los hermanos para salir a bendecir nuestro barrio. Gracias. Gracias, Fernando, porque hoy viniste y tomaste la guitarra y nos ministraste con el grupo de alabanza. Gracias, grupo. Gracias al que está en el sonido y que de última le mandamos un versículo bíblico y está ahí desesperado buscándolo a tiempo, ¿no? Obvio que también vamos a esperar respuestas positivas del otro lado, pero no puedo exigir lo que yo no doy. Por eso digo, me hago cargo de lo que digo. Porque sé que si yo hoy doy esta palabra, pero yo no la vivo, ustedes tienen todo el derecho de decirme, pastor, acuérdese, usted misma lo predicó. Usted también tiene que hacer. Pero ¿de qué serviría, no? Que yo solamente hable, diga, dé instrucciones y no las lleve a la práctica. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él se humilló a sí mismo. Él vino a servir, dice la palabra, y no a ser servido. Allí en Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. A veces no las oímos, solamente las escuchamos, porque escuchar significa, sí, algo de eso escuché. Pero cuando hablamos de oír decimos, no, yo escuché, yo oí la voz de Dios hablándome a través de la palabra. Dice que muchos, porque no la oyen, no son de Dios. No se dejan influenciar por la palabra del Señor. Y sabes que el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, no me lo marqué, a ver si lo copié bien. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este se asemeja al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Solamente escuchar y no hacer no me hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios me hace llevar a la práctica las enseñanzas de la palabra. El pecado ciega, adormece nuestra conciencia de Dios, pero cuando venimos a Jesús, Él es la luz que alumbra nuestra condición y su palabra es luz, es lumbrera en nuestro caminar, la cual nos marca el camino y la forma en la que debemos comportarnos como aquellos que pasan tiempo con Él.
Necesitamos volver a la fuente y llenarnos de Él. Un encuentro con Jesús produce un obrar en nosotros que marca aún hasta nuestra manera de comportarnos. Parece que pasa tiempo con los evangélicos, dicen algunos. Debe ir a la iglesia, dicen otros. Porque hay algo que nos caracteriza, como decían de Pedro y Juan. Y es el pasar tiempo influenciándonos con la presencia del Señor, por la palabra del Señor. Porque cuando no somos influenciados por Él, somos influenciados por el mundo. Y la palabra dice en el libro de Isaías que muchos empiezan a contaminarse y a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Y comienzan allí a buscar en sus propios deleites, ¿no? Dice, y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, empiezan a mezclar todo. Porque no están teniendo claridad de quién habita en ellos y de por quién quieren ser influenciados. Por eso la palabra nos lleva a meditar y poder tomar ejemplo de aquellos que se dejaron influenciar por la presencia del Señor. Y podemos hablar de grandes personajes de la historia: Moisés, Josué, Abraham, Débora, Judith. Y podemos ir al Nuevo Testamento y podemos volver hacia atrás y seguir encontrando personas que se dejaban influenciar por la presencia de Dios. Y aunque tenían todo en contra, como Noé, donde toda la sociedad estaba corrompida y merecían condenación, él dejó influenciarse por Dios y marcar la diferencia y salvarse él y su generación. Hoy estamos necesitando este tipo de personas influenciadas, los que se dejan influenciar por la presencia de Dios. El mundo está cansado de todo lo demás y abre las ventanas de la casa, la puerta de su casa, o entra a su lugar de trabajo o a su lugar de estudio y se va a encontrar con todos estos que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Pero están mirando para ver si hay uno en el camino que pueda decir: yo soy diferente, pero no por mí mismo, sino por la gracia de Dios que fue derramada sobre mí, porque paso tiempo con Él y Él me está transformando para hacer la diferencia. Porque quiero ser parte del cambio, pero muchas veces esperamos los cambios. Involucrémonos en ello y amemos la palabra y dejémonos influenciar por la palabra. El salmista decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Muchas veces nos agrada más quedar bien con los amigos. Con este hablo de política, con este hablo de religión, con este hablo de la buena vida que puedo llevar. Pero no busco el hacer la voluntad de Dios cuando estoy con este, cuando estoy con este o cuando estoy con este. El ser como Jesús y ser influenciados por la palabra es vivir justamente y sin mancha. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Es imposible? No es imposible, porque Jesús mismo lo vivió y lo marcó. Y estos hombres de la historia también hicieron la diferencia. Aunque fue difícil, aunque fueron perseguidos, aunque fueron encarcelados, aunque algunos hasta los mataron, como a Esteban apedreado, ellos sabían que era posible marcar la diferencia y tener el mismo sentir, la misma actitud, la misma manera de conducirse como la que tenía Jesús. Hoy somos nosotros los representantes del reino de los cielos acá en la tierra.
Hoy somos nosotros los embajadores de Cristo. Hoy somos nosotros quienes deberían marcar la diferencia, pero para esto necesitamos apreciar la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿De dónde viene la conversión? ¿De dónde viene la transformación? De oír y de experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas. Sigue diciendo el salmista en el Salmo 19: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Dónde estaba la amargura? La palabra del Señor alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Su palabra trae luz, trae revelación. Caminábamos en tiniebla, vivíamos cegados en oscuridad, confundidos en el camino que debíamos ir. Pero cuando la palabra nos alumbra, cuando el Espíritu Santo nos es revelado a nuestras vidas y queremos ser como Él era y queremos ser verdaderos cristianos, influenciados por Jesucristo para influenciar la vida de otros, debemos permitir que la palabra de Dios alumbre nuestros ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor a Dios por sobre todas las cosas. No importa qué pensará Marita de mí si me comporto de esta manera. No importa qué dirá mi amigo si no hago lo que él estaba esperando. Lo que importa es qué dice Dios de mi manera de vivir, de mi manera de pensar, de lo que llevo aquí adentro y de lo que estoy haciendo. Temor a Dios por sobre todas las cosas es lo que debe recuperar la iglesia de Jesucristo. Y cuando hablo de iglesia, hablo en general. Debemos volver a la fuente de agua viva. Debemos volver a hacer aquello a lo que fuimos llamados. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan cuando no haces lo que el mundo hace. Te van a cuestionar y te van a criticar y se van a burlar. Eso es lo que está diciendo. Los gentiles son aquellos que aún no han conocido a Jesucristo. A esto les parece cosa extraña, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero nosotros también daremos cuenta delante de Él. Iglesia, se acerca un nuevo año, un nuevo tiempo que nos ha sacudido por esta pandemia. ¿Qué tipo de iglesia quieres ser en este nuevo tiempo? ¿Solamente los que quieren llenar el templo y conquistar? ¿O los que quieren amar, tener compasión del prójimo y marcar la diferencia? Yo le estoy pidiendo al Señor que me enseñe a amar como Él amaba. No solamente salir a bendecir nuestro barrio para que se vuelvan a llenar nuestros templos. Porque si solo conquisto y no amo, se volverán a ir y se perderán en el camino. Si solo demando que otros me sirvan, me estoy olvidando que Jesús vino a servir y me llamó a mí para ser un servidor. Si solo exijo que el otro sea transformado y yo sigo manteniendo mi mala manera de vivir, quizás el otro se salve porque escuchó mis palabras y se convirtió, pero yo me estaré perdiendo porque no estoy aplicando
las enseñanzas de aquel que vino a influenciar mi vida, que se llama Jesús. ¿Qué te parece si en esta noche juntos empezamos por el principio que tenía Jesús y nos humillamos ante el Padre y nos rendimos ante Él y le decimos: Señor, nos hemos desviado muchas veces y lo que teníamos que haber hecho nosotros estábamos esperando que los hagan nosotros. Perdónanos. Empieza hoy en nosotros la nueva iglesia, de este nuevo siglo, de este nuevo tiempo. Llénanos de tu Espíritu Santo, porque ahí está lo que necesitamos para ser más como tú. Señor, en esta noche, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por entregarte por nosotros, Señor. Tan imperfectos, tan demandantes. Que hasta te exigíamos lo que queríamos que tú hagas por nosotros, cuando en realidad somos nosotros los necesitados de ti. Y cuando en realidad ya diste más de lo que merecíamos. Perdónanos, Señor. En esta noche queremos rendirnos delante de tu presencia, rendir nuestro corazón delante de ti y volver a empezar. Poder reconocer nuestras falencias, nuestros errores, nuestros pecados. Y despojarnos de todo ello, Señor, que nos venía contaminando y que le estábamos dejando ocupar los lugares que a ti te pertenecen en nuestras vidas. Y ya cuando nos miraban, Señor, muchas veces ni siquiera destilábamos un rayo de luz de tu presencia. Y nos confundían con el resto de la multitud, porque nos comportábamos como ellos, aún llamándonos cristianos. Perdónanos, Señor. Señor, hoy como pastora, no solamente te pido perdón por mí, sino que te pido perdón por aquellos compañeros de milicia que quizás no se han dado cuenta, Señor, y también estaban perdiendo de vista el rumbo. Y estaban perdiendo, Señor, esta esencia de ser como tú aquí en la tierra. Te pido por mí, te pido por ellos. Te pido por tu iglesia, Señor. Abre nuestros ojos para ver como tú ves. Cambia nuestra manera de pensar para pensar como tú piensas. Agudiza nuestros oídos para escuchar lo que el Padre dice. Así como Jesús decía: lo que oí y vi hacer a mi Padre, eso es lo que hago y eso es lo que doy. Que vayamos a la palabra, que vayamos en oración delante de tu presencia, que busquemos al Espíritu Santo y nos llenemos de ti, Señor, para ser más como tú. En medio de nuestras imperfecciones, pero procurando asemejarnos más a ti,
sabiendo que cuanto más tiempo estemos contigo, Señor, más seremos como tú. Señor, esta es tu iglesia. Y tú nos hablas a cada uno en forma personal. Y cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos con la palabra que recibimos. La palabra hoy fue dada, Señor, y queda en cada uno en su corazón. Tomarla y aplicarla o dejarla pasar una vez más. Pero tú hablaste en esta noche. Y te doy gracias porque me hablaste a mí también. Enséñame a amar como tú amas. Ayúdame a ver como tú ves al necesitado. Ayúdame a ser, Señor, quien marque la diferencia. No porque yo quiera sobresalir, porque de qué me serviría, Señor, sobresalir y llenarme, Señor, tal vez de orgullo, de soberbia, y no ser aprobada por ti. Ayúdanos, Señor, a que si sobresalimos en este mundo sea porque nos ven como tú, porque nos llenamos de ti y tu presencia se expande a través de nosotros. ¿Para qué, Señor, todo esto? Para ser exaltados por ti cuando llegue el momento. Pero también, Señor, como dice el libro de Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese, no que nosotros somos buenos cristianos, sino que puedan confesar y declarar como lo declaramos en esta noche: Jesucristo es el Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el imperio, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. En nosotros y a través de nosotros y por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.